pues vamos a grabar para hacer las vistas interactivas, ¿vale? Espero que el audio más o menos se escuche. Bueno, se suele escuchar bien, lo suelo grabar con un micrófono en casa, pero aquí con el audio del ordenador no se suele escuchar mal, ¿vale? Entonces, importante, cuando maquetamos este tipo de cosas, tenemos que pensar que estamos haciendo como una especie de navaja suiza abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vemos una navaja suiza en una tienda está todo cerrado, ¿vale? Eso quiere decir que todas las funcionalidades están como en el estado de estar cerrados, ¿vale? Pero nosotros tenemos que maquetarlas, que pensarlas como si estuvieran abiertas. Es decir, cuando diseñamos la navaja, diseñamos como si estuviera todo abierto y luego lo vamos cerrando. ¿Cómo vamos a hacer para que unas cosas que estaban ya puestas ahí de repente estén cerradas? Pues lo vamos a hacer simplemente cambiando clases, ¿vale? Entonces yo lo que me gustaría mucho sería incidir en eso, ¿vale? Entonces vamos a maquetar y como lo que tenemos que maquetar, por un lado es esta vista general, que la vamos a hacer ahora súper rápido, ¿vale? Y luego vamos a hacer esta vista, ¿vale? Hacemos después esta vista, ¿vale? Y por último hacemos esta vista también. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a por ello, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta. Primero, antes de nada, como siempre, boiler. Si alguien no tiene el boiler, que se lo busque, o si no, se lo mando yo, ¿vale? Pero vamos a ponernos aquí un boiler. Habéis visto que yo el boiler me lo copio, lo pego, le cambio el nombre, ¿vale? Lo voy a llamar ejemplo y me lo abro con el Visual Code Studio. Eso todo el mundo lo hace también, ¿verdad? Todo el mundo hace eso siempre, vale. Me lo voy a traer a este escritorio de aquí, que tengo aquí abierto otra cosa diferente, pero esto no es para vosotros. Vale. Muy bien, pues vamos a empezar con esto. Lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a cargar todo lo que está aquí dentro, que yo he ido poniendo cosas ahí cutres, esto todo nos lo vamos a cargar, ¿vale? Nos lo vamos a cepillar. Siempre tenemos que tener una ventana que sea así, ¿vale? Todo el mundo lo ve bien, veis bien por ahí detrás también, ¿no? Es decir, siempre tiene que tener la misma estructura. Tenemos que tener que si nuestro head, nuestro body, dentro del body vamos a tener como una especie de div que tenga como que contenga toda nuestra vista, y luego también vamos a poner aquí el script con main.js, ¿vale? Vamos a abrir el main.js, lo veremos luego. Dentro de nuestro SaaS, pues lo único que nos va a interesar de nuestro SaaS es tener abierto esto, ¿vale? Importante. Luego la gente me pregunta, oye, me pega un pete aquí de esto de libvars, ¿dónde está? Aseguraos que estáis utilizando el boiler, ¿vale? Porque este boiler tiene dependencias, está dependiendo de este archivo, de este archivo, de este archivo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos, go live, como siempre, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y por otro lado, el watch SaaS para poder estar escribiendo el SaaS, ¿vale? Todo el mundo eso lo tiene claro, ¿verdad? Sí, perfecto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Esto me lo voy a traer, si queréis, a otro escritorio más. La gente que tengáis Windows también podéis tener varios escritorios, ¿vale? No solo o la gente que tengáis Linux también, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer cajas de esto. ¿En cuántas cajas dividimos esto que tenemos aquí? ¿Cuántos grandes bloques veis ahí? Dos o tres, por ejemplo, ¿vale? Quien haya dicho dos está bien, quien haya dicho tres también está bien, ¿vale? En realidad da igual, yo lo voy a hacer en tres, voy a poner por un lado el header, que es la parte gris de arriba, por otro lado esta especie de hero, que es esta parte gris de abajo, y luego a partir de ahí lo que voy a hacer ya es una parte para todo lo que va a ir como que va a ir centradito, ¿vale? Entonces, empezamos a hacer el HTML, ¿vale? Y lo que tenemos es un punto header, ¿vale? Pero acordaos que vamos a intentar también utilizar etiquetas semánticas, ¿vale? Para tener buenas prácticas, con lo cual vamos a poner header.header, ¿estamos? Vale, luego tenemos una section.hero, ¿vale? Que va a ser esa parte gris que teníamos ahí, y luego si queréis podemos poner aquí como main y vamos a llamarlo como main o algo así. ¿Os parece bien? Tenemos esas tres partes. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo? Vale. ¿El header en cuánto lo dividimos? ¿Cuántas partes tiene el header? Dos, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, ¿verdad? Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, header left, por ejemplo, y header right. Si queréis hacer varias etiquetas al mismo tiempo, lo podéis escribir así, .header left más .header right, ¿vale? Le dais al enter y veis que os quedan las dos etiquetas. Es más rápido trabajar así, ¿vale? Aquí dentro del header left, ¿qué vamos a tener? Pues el header logo ese, ¿vale? Que pondremos un logo. Y en el header right lo que tenemos son como estos dos botoncitos, ¿vale? El del icono y el del carrito, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, header user toggle, ¿vale? Más header cart toggle, ¿vale? ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo ahí? Perfecto, ¿vale? Y luego aquí dentro vamos a poner estos iconos, icon.icon, ¿vale? Los iconos, si queréis, podemos utilizar los bootstrap icons, que los tenéis aquí, ¿vale? Entonces, estos bootstrap icons, os pongo una chuleta aquí, ¿vale? Porque podéis navegar directamente a esta dirección, ¿vale? Y os van a aparecer todos los iconos. Entonces, vamos a buscar por ahí un user o una persona, person o algo así, person, y podéis buscar el que os dé la gana, el que más rabia os dé el icono, es que me da igual, el que queráis, ¿vale?
vamos a coger, por ejemplo, este mismo, ¿vale? Este de aquí, que se llama person field add, ¿vale? Entonces, para escribir esto, se escribe con esta clase, ¿vale? BI person field add, ¿vale? Entonces se escribe así y entonces pues lo podemos enganchar, lo podemos poner aquí directamente en el HTML, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y entonces veis que ya se va escribiendo este icono, ¿vale? Si no se escribe con la I, vamos a ver por qué no se escribe con la I, le podéis poner que sea un span, ¿vale? Si queréis y ya está, ¿vale? Porque yo no sé por qué con la I no funciona y con el span sí funciona. Vamos a ver por qué si funciona o no funciona. Aquí tendríamos el icono y aquí tendríamos este. No entiendo ahora por qué no funciona, debería de funcionar, pero bueno, eso lo revisamos más adelante, ¿vale? Lo que puede ser es que yo tenga, esto sí que puede ser que tenga una versión del Bootstrap Icons un poco antigua. Vamos a ver si ponemos solo person, BI person, a ver si sale. Mira, poniendo BI person me sale ahí ya la persona. Es que tenía a lo mejor una versión un poquito más antigua. Y vamos a ver si ponemos by person field. Mira, pues con field sí ha funcionado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, si veis que no os funciona así con uno, probad con otros porque a lo mejor hay un problema de versiones, ¿vale? Y luego el del carro de la compra, pues vamos a buscarnos un icono de carro de la compra también, cart, ¿vale? Y veis que tenemos por aquí alguno que se llama cart field, ¿vale? Pues vamos a coger y ponemos este BI cart field, ¿vale? Y veis que de esta manera tan cómoda, pues ya tenemos un set de iconos estupendo, ¿vale? Y aquí ya tendríamos el carrito de la compra, entonces tenemos persona y carrito de la compra. ¿Está todo el mundo de acuerdo conmigo? Perfecto, ¿vale? Y luego la pregunta sería, oye, ¿qué pasa con esta burbuja? ¿Vale? ¿Dónde vamos a escribir esa burbuja? Bueno, esta burbuja la vamos a escribir hermana del icon, ¿vale? Vamos a llamarlo como bubble, ¿vale? Y este bubble dentro va a tener un número, que va a ser el número 6, me da igual, el que queramos, ¿vale? Ya está. Entonces, aquí vamos a tener el 6, y, ¿vale? Vamos a tener ahí ese 6 y luego vamos a ver cómo lo vamos a maquetar, ¿de acuerdo? En principio va a estar vacío y va a estar oculto, pero vamos a ver cómo lo podemos maquetar. Entonces, ¿todo el mundo le queda claro el HTML que he hecho para hacer el header? Súper bien, ¿vale? El hero no tiene nada. El hero en principio está vacío. Podemos, si queréis hero, no tenéis por qué poner nada. Si luego diseñáis algo, pues lo diseñáis y lo maquetáis vosotros, ¿vale? Y luego vamos a por el main. Entonces, en el main lo que yo me encuentro es que tengo primero una sección que tiene un título y un grid, ¿vale? Y luego tengo lo de recomendaciones que tiene un título y la especie de slider ese que teníamos ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero a por la primera sección. Entonces, dentro de este main vamos a hacer otra sección, ¿vale? Si queréis, que le vamos a llamar... por ejemplo, most read, ¿vale? Dentro de esta sección, por ejemplo, podemos poner un título o algo así, ¿vale? Podemos decir, venga, pues vamos a tener un H3, ¿vale? Que se va a llamar más leídos, ¿vale? Y luego lo que vamos a encontrar aquí es que vamos a tener una galería, ¿vale? Gallery. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, y dentro de esta gallery lo que ya me voy a encontrar son tarjetas. 1, 2, 3, 4, tengo 10, ¿no? Pues entonces, card por 10. Y ya tengo ahí 10 cards, ¿vale? ¿Que quiero cambiar cada una de ellas? Pues simplemente selecciono una especie de string coincidente, ves que se va iluminando donde es coincidente, y le digo, por ejemplo, que esto es una manera muy rápida de trabajar, clic derecho, change all occurrences. Entonces veis que ya me ha puesto un cursor en todos los lados. Entonces ya simplemente escribo una tarjeta, pero me las estoy escribiendo todas. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo ahí o no? Perfecto. Entonces, simplemente pues lo que tenemos en este card, ¿vale? ¿Qué vamos a tener en este card? ¿En cuántas partes dividiríais ese card? En dos, ¿no? Es decir, por un lado la imagen y por otro lado el contenido, ¿vale? Entonces le podríamos llamar, por ejemplo, si os parece bien, card picture, _picture, picture, ¿vale? Que dentro va a tener una IMG, que de momento no vamos a poner, ¿sí o no? Y luego vamos a tener el card content, ¿sí o no? ¿Vale? Y dentro de este card content, ¿en cuántos cachos lo dividiríais? En dos, ¿vale? Para quien no tenga claro cómo dividir en qué cachos, ¿vale? Yo lo que siempre hago es un truco de hacer fila, columna, fila, columna, fila, columna, ¿vale? Entonces, ¿en cuántas filas lo podemos dividir? En dos, ¿no? Que por un lado tenemos lo de arriba y luego lo de abajo, y luego ya internamente esas las podemos dividir en columnas. Entonces, de esa manera lo hacemos muy rápido, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a llamarlo, por ejemplo, card content, vamos a llamarlo, por ejemplo, card content top, ¿vale? O algo así, y vamos a poner, por ejemplo, también a card content buttons o algo así, no sé si os parece bien, ¿vale? Card content buttons. ¿Estamos? Muy bien, ¿y card content top en cuánto lo dividimos? Card content top es este bloque de ahí. En dos, ¿no? Es decir, pues tenemos una fila, pues lo partimos en dos columnas, ¿vale? Entonces podemos partirlo en dos columnas, entonces podríamos decir, pues por ejemplo, card content top left o algo así.
y card content top right o algo así, ¿vale? ¿Os parece? Y entonces en el top left, luego, ¿en cuánto lo voy a dividir? En 2 otra vez, ¿no? Entonces el top left, a lo mejor podemos poner ya aquí un H5, ¿vale? Que se llame, por ejemplo, vamos a poner un H5 que se llame, por ejemplo, card title, ¿vale? Y aquí vendría el título de la card y luego vamos a poner aquí como una especie de, yo que sé, de H6 o algo así, que le vamos a llamar, por ejemplo, card subtitle, ¿vale? Y pondríamos como subtítulo, ¿vale? Si alguien en lugar de haber puesto un H5 y un H6 hubiera puesto 2 párrafos o 2 divs o lo que fuera, también estaría bien, ¿vale? Es decir, no os liéis demasiado con el tema de las etiquetas, ¿vale? Luego si queréis al final le podemos pegar una revisión, ¿vale? Y luego en el right lo que tenemos es el precio, ¿vale? Entonces el precio, pues le ponemos directamente el precio, le decimos 20,50 euros, ¿vale? Habría alguien que sería más friki todavía y pondría amount 20,50 y luego luego ponemos aquí, por ejemplo, un span y ponemos como currency o algo así y ponemos el símbolo del euro, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues en realidad porque cuanto más dividamos, más vamos a controlar luego espaciados, todo este tipo de cositas, ¿vale? Porque figuraos que los euros a lo mejor lo queremos poner a lo mejor con otro color o lo queremos poner, ¿vale? Entonces siempre viene bien cuanto más dividimos mejor, ¿vale? Y luego los buttons, ¿de acuerdo? Los buttons que tenemos aquí, ¿cuántos buttons tenemos? 2, ¿no? Entonces vamos a poner por un lado, pues si queréis le vamos a llamar button. ¿Por qué le estoy llamando button y no le estoy llamando card content button? Pues porque a lo mejor el símbolo de button lo voy a utilizar un montón de veces en todo mi proyecto. Entonces prefiero que no esté tan enganchado, ¿vale? Sino que prefiero que sea un poco más libre, ¿no? Pues lo puedo utilizar en más sitios. Entonces yo tengo un button, por ejemplo, y este button va a poner detalles, ¿vale? Y puedo tener otro button aquí que se va a llamar, por ejemplo, add to cart o algo así. ¿De acuerdo? Y estos dos buttons son un poquito diferentes, ¿no? Uno podríamos llamarlo primary y el otro secundario o algo así, ¿vale? Entonces para eso nos viene súper bien, pues hasta llamarlo, por ejemplo, button primary, ¿vale? Y hasta aquí le vamos a llamar, por ejemplo, button secondary o lo que fuera. Entonces habéis visto que ya nos hemos comido las cards, pero nos hemos comido más todas las cards, ya tenemos todas las cards hechas, ¿vale? Siempre es interesante también, al final de las cards, ponéis aquí un comentario diciendo end of card o algo así, porque siempre viene bien, ¿vale? Que no, por separarlas un poquito, ¿vale? Para que se vea bien las estructuras de HTML, que están bien hechas y tal, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos el HTML hecho, ¿de acuerdo? Y luego pues vamos a ir a las recomendaciones. Entonces las recomendaciones es el final de esta sección, ¿vale? Pues vamos a hacer otra sección que se va a llamar, por ejemplo, recommendations, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener lo mismo, era un H3, creo que era, no me acuerdo lo que habíamos puesto aquí arriba. Creo que le habíamos puesto un H3, eso es. Vamos a poner aquí recomendaciones también. Recomendaciones. Muy bien. Y luego lo que vamos a poner aquí abajo sería pues como el grid ese que va a venir ahí, que va a ser como la galería, ¿no? La galería le podemos llamar, por ejemplo, slider, ¿vale? Que es un slider. Y este slider pues va a poner a lo mejor el slider content, ¿vale? Que es donde van a venir las imágenes. Y abajo podemos poner la navegación del slider, ¿vale? Que va a ser slider navigation, ¿vale? Y con el slider navigation pues ya tendríamos las flechas, los puntos aquí. Bueno, esto lo revisamos ahora al final si queréis, ¿vale? Porque me interesa ir centrándome más en las tarjetas. Entonces veis que ya tenemos casi todo el HTML hecho, ¿vale? Tenemos todo el HTML hecho. Importante, ¿tenemos todo el HTML hecho? No, todo no. ¿Por qué? Porque de momento tenemos el HTML que vemos en esta vista. Pero ojo que esta vista tiene algunos detalles, es decir, esta vista de repente nosotros tenemos ese cajón que aparece ahí, ¿vale? Pues tendremos que maquetar ese cajón. Ese cajón, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿este cajón es algo que vaya siguiendo el flujo del HTML o está un poco puesto ahí por encima de todo? Está un poco por encima de todo, ¿vale? Entonces, como va a ir en posición fija, en Fixed, nosotros podemos ponerlo en el HTML donde nos dé la gana, ¿vale? Es decir, podemos ponerlo en el header, lo podemos poner al final del documento, podemos ponerlo donde queramos, ¿vale? Habitualmente este tipo de paneles flotantes y cosas así, ¿vale? Se suelen poner o bien donde más te convenga, o si no se pone al final del documento y ya está, ¿vale? Entonces si queréis lo podemos poner, como está un poco relacionado con el header, si queréis lo podemos poner donde el header, ¿vale? Pero como va a ir en posición fija, en realidad en HTML da igual donde lo pongamos porque va a ir a su bola. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto, entonces, pues por ejemplo vamos a coger y como estábamos aquí con el header, pues lo ponemos aquí en el header, pondríamos otro div más, le vamos a llamar, por ejemplo, drawer, ¿vale? Y este drawer quiere decir cajón, ¿vale? En inglés, y a ese componente se le suele llamar un componente drawer, es un cajón, ¿vale? Y este drawer, pues ¿qué va a tener? Pues va a tener
el overlay, ¿no? Que es la especie de cosa negra que aparece por detrás, ¿no? Y luego va a tener el contenido del drawer, ¿vale? Entonces podemos llamarlo, por ejemplo, drawer overlay, ¿vale? Que va a ser, el overlay va a ser como toda esta caja gris que se pone por encima, que tendremos que colocarla de alguna manera, y luego vamos a poner aquí el drawer content. Muy bien, y luego dentro de este drawer content, ¿qué tenemos? Pues tenemos como el drawer content header y el drawer content body o algo así, ¿vale? Entonces, drawer content header, ¿vale? Y el drawer content body, muy bien. Y dentro del header, ¿qué tenemos? Pues el título y la X, ¿no? Pues vamos a poner, por ejemplo, drawer title, ¿vale? Y vamos a poner también aquí una especie de drawer icon o drawer close button. ¿Sí? ¿Vale? Y en el drawer, pues title, ¿qué pondremos? Pues tu cesta de la compra. ¿Vale? Y en el button, pues pondremos un icono. ¿Vale? ¿Y este icono cómo va a ser? Pues en este icono dentro tendremos que poner una X. Vamos a buscar aquí donde están las X. Entonces vamos a buscar por ahí un close o algo así. Si encontramos un botón de cerrar o una X, a ver si encontramos por ahí un botón de X. Algo encontraremos por ahí. Alguna X encontraremos por ahí, ¿vale? Vamos a poner, qué sé yo, esta, mira, XLG, ¿vale? O X, vamos a llamarlo, por ejemplo, span.bi.bix. Vamos a ver si este funciona y si existe. Vale, mira, sí que existe, veis que lo tenemos ahí, ese icono de X. Y en realidad ahí ya tendríamos el drawer hecho, ¿vale? Y luego aquí dentro pues podríamos poner en el body, tu cesta de la compra está vacía, ¿vale? Pues podríamos poner aquí como drawer empty message o algo así. Tu cesta está vacía. Vale, entonces veis que ya tenemos todo el HTML hecho, nos faltarían algún par de detalles más. Esto ya estaría, vamos a ver qué más detalles nos faltan. Nos faltaría este detalle de aquí también, ¿verdad? Este detalle también tendríamos que rellenarlo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer también este menú y luego nos faltaría este de aquí, ¿vale? Antes de hacer este de aquí, ¿vale? Vamos a hacer primero este de aquí si queréis, ¿vale? Entonces, este de aquí, lo mismo, es una cosa que está por ahí flotando, va a estar en posicionamiento absoluto y cosas así. Entonces, al igual que las cosas que están en fijas, las cosas que están en absoluta las podemos poner donde nos dé la gana. Pero donde nos dé la gana a lo mejor nos viene bien ponerlo en algún sitio que esté cercano a lo del tema del user, ¿no? Entonces a lo mejor pues podríamos ponerlo, qué sé yo, pues donde el user, aquí mismo, ¿no? Podríamos ponerlo por aquí, ¿vale? O podríamos ponerlo a continuación del drawer, eso ya como vosotros queráis, ¿vale? Lo podéis poner donde os dé la gana en realidad, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a poner cerca del user, ¿vale? Porque me va a ser un poquito más funcional. Entonces vamos a ponerlo como user menú, lo pondríamos aquí, ¿vale? El user menú y luego simplemente pues user menú item y lo vamos a multiplicar por 3 o algo así, ¿vale? O por 5, los que vengan, ¿vale? Entonces, y luego aquí simplemente pues le cambiamos el nombrecito y le ponemos user menú item y luego ya le ponéis el texto real. Entonces habéis visto que la maquetación es esta, simplemente un poco con estas cosas que están como flotando, la pregunta es ¿dónde ponerlas? Pues un poco donde nos dé la gana, ¿vale? Si está en posición fija, pues ahí sí que es donde quedamos, ¿vale? Que está en posición absoluta, bueno, pues lo intentamos poner cerca o relacionado con el elemento que vaya a estar, ¿vale? Que vaya a estar ahí cerca. Y por último vamos a por el modal window. Entonces el modal window que tenemos por aquí, que es este de aquí, pues este modal window está en posición fija, podemos ponerla donde nos dé la gana, ¿vale? Entonces los modal windows se suelen poner abajo del todo, ¿vale? Entonces si queréis, aquí al final del todo, antes de cerrar el div, pues podemos poner aquí algo así que sea como modal window, ¿vale? Y podemos poner de hecho varias y vamos a, ¿vale? Porque a lo mejor vienen varios modales, entonces vamos a poner uno y este modal window primero que vamos a hacer, modal window, aquí lo tendríamos súper bien y vamos a maquetarlo. Entonces, a la hora de maquetarlo, ese modal window tenemos que contemplarlo como un elemento de HTML normal y corriente y preguntar en cuánto lo dividimos y todo este tipo de cosas. ¿En cuántos cachos lo dividiríais? ¿En cuáles? ¿Dos? ¿Dos columnas o dos filas? Dos columnas. Os recomiendo siempre empezar por filas y luego ya por columnas. O sea, primero filas, o sea, es un truquito que a lo mejor no funciona el 100% de las veces, pero sí en el 90%, ¿vale? Primero fila y luego columna. Yo veo muy claro que, digo, hombre, si te doy ese libro y la X me lo junto, pues como que ya lo tengo maquetado, le pongo un flex space between y a correr. Y luego ya vendrían el resto de los cacharros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una especie de modal window header, ¿vale? Y un modal window body o algo así, ¿vale?
modal window body. En el header vamos a tener el título, ¿vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, title, y vamos a llamarlo, por ejemplo, el close icon. Perfecto. Y dentro del title vamos a tener lo que pone aquí, detalles del libro. Importante, esto en lugar de ser un div, ¿podría ser un h3? Sí. Perfecto, sin problema. ¿Y este modal window en lugar de ser un div podría ser un section? Sí. ¿Y este modal window podría ser un article? Sí. ¿Y todas las cards que hemos utilizado en lugar de ser divs podrían haber sido articles? Sí. Es decir, una vez que ya tengáis clara la estructura, si queréis ya la vais metiendo los valores semánticos, ¿vale? Pero primero, centraros en la estructura, ¿vale? Porque no porque sea más importante, sino porque siempre os va a costar un poquito más, ¿vale? Y luego aquí tenemos este VIX, ¿vale? Ya lo tendríamos escrito. Súper bien. Y ahora vamos a por la parte de abajo, ¿vale? En el window body. Entonces, aquí lo mismo. ¿En cuánto dividiríamos ese body? En dos, ¿vale? En este caso, más fácil en columnas, ¿no? Entonces tenemos la columna de la imagen y el contenido, ¿sí o no? ¿Vale? Pues entonces, imagen y contenido. Pues vamos a ponerlo. Modal window body, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, modal window picture, o como queráis. Y aquí va a venir una imagen, ¿vale? Y aquí modal window content, ¿vale? Y dentro de este content, ¿en cuánto lo vamos a dividir? En el número que nos venga mejor, ¿vale? Esto, ¿en cuánto lo vamos a dividir? Cuando digo en el número que nos venga mejor, siempre lo digo que penséis en cómo van a ser los espaciados, ¿vale? Si yo quiero controlar el espaciado que hay entre aquí y aquí, pues igual me conviene juntar esos dos, ¿vale? O si quiero manejar bien el espaciado que hay, no sé, eso ya un poco como lo queráis montar, ¿vale? Es decir, no hay una división correcta, hay una división que sea la más cómoda o la menos cómoda. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, entonces, aquí ya si queréis, yo lo voy a poner todo del tirón, ¿vale? Por no eternizarme, pero bueno, aquí tendríamos el title, que va a ser el título del libro, ¿vale? Del libro, vamos a poner un subtitle, el autor, ¿vale? Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, author, vamos a poner autor del libro, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, description, ¿vale? Y ponemos un lorem ipsum, perfecto, ¿vale? Vamos a continuar, aquí tendríamos como una especie de oferta o algo así, ¿vale? Vamos a poner como offer, ¿de acuerdo? Y vamos a poner 51% de bla, 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 de descuento, ¿vale? Y aquí ya tendríamos el precio, pues vamos a poner aquí price, ¿vale? Y ponemos 10,50, ¿vale? Y luego ya vamos a añadirlo a la cesta. Entonces aquí si queréis ponemos como estos buttons, ¿vale? Y acordaos que vamos a tener un button enorme, ¿vale? Entonces un button grande, que va a ser un button secondary, le habíamos llamado esto, ¿no? Secondary, ¿vale? Que pone como añadir a tu cart, ¿vale? Y luego si queréis podemos poner aquí una especie como de subbuttons, ¿vale? Donde vamos a poner 3 botoncitos que van a ser tapa dura, tapa blanda, no sé qué, no sé cuántos. Este lo vamos a poner como button y este también, vamos a decir que este sea button, punto button también, button primary. Primary lo vamos a multiplicar por 3, ¿vale? Porque hay 3 botones ahí y vamos a decirle que... Vale, y ahí tendríamos ya esos 3 botoncitos. Entonces ya con esto tenemos todo el HTML hecho. Importante, el HTML es así, es feo, no indica nada, ¿vale? No pasa nada, es así, ¿vale? Vamos entonces a pegarle caña a la maquetación. Vamos a empezar por el header. Entonces, para esto lo primero que nos tenemos que sacar todos los selectores, ¿vale? Vamos a por los selectores. Entonces, vais a ver qué rápido. Si empezamos con los selectores, si empezamos con el header, ¿vale? Vamos a pillar al header y le vamos a hacer voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque nos queda poquito tiempo, ¿vale? Si queréis cogemos 10 minutillos más, ¿vale? Y que yo creo que os va a venir bien, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que hago es que voy a tope, me los voy copiando súper rápido. Header left, header right, ¿vale? Header left tiene un hijo que es header logo, pues aquí lo tengo. Muy bien, lo voy poniendo aquí. Header right tiene un hijo que se llama header toggle, ¿vale? Tiene otro hijo que se llama header user toggle y header card toggle. Tienen este y otro hijo más que se llama drawer, ¿vale? Sabéis que voy por hijos directos, muy importante, ir por hijos directos que os va a ayudar más, ¿vale? Y luego este header toggle tiene dentro un icono, perfecto, y luego este icono tiene dentro un punto .vi, perfecto, pues lo pongo y fuera, ¿vale? Este user menu que tenía aquí, que es hermano del icono, pues user menu y user menu, no sé por qué estoy poniendo todo el rato un menos, user menu, item, perfecto, ahí lo tendría. El toggle este también va a tener un icono y un VI, el card, ¿vale? Y luego aparte tiene esta burbuja, ¿vale? Entonces tengo aquí el punto Babel. Y luego el drawer este, pues el drawer este va a tener el overlay y el content,
¿vale? El overlay, el content, ¿vale? El content dentro tiene a content header, ¿vale? Y también tiene a content body. ¿Veis que voy como súper de manera como súper jerárquica, ¿vale? Es que esto es muy importante que lo hagáis porque es la mejor manera de no perderos, ¿vale? El title, el close button y aquí dentro tenemos un icon, perfecto, muy bien. Y el icono este dentro va a tener un VI, bueno, pues luego lo chequeamos y el drawer body este va a tener que si tu esta está vacía, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya tenemos aquí aquí tenemos todo lo que tiene que tener el header, es decir, tenemos todos los selectores que tiene que tener el header. Todos, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar a maquetar cosas. Para maquetar cosas, yo lo primero que me voy a hacer es que me voy a cargar el drawer y me voy a cargar el menú, ¿vale? ¿Por qué voy a hacer eso? Pues porque lo voy a maquetar después. Entonces, como me voy a cargar el drawer y me voy a cargar el menú, al drawer le meto display none, ¿vale? Y el user menú le voy a meter también display none. ¿Os parece bien? Así me quito ese problema. Y me voy a centrar en maquetar, y al Babel también, me lo voy a cargar. ¿Vale? Todo lo que esté como por encima, de momento me lo cargo porque me voy a centrar en maquetar cositas, ¿vale? Entonces, empezamos a maquetar. Header tiene como hijos a header left y a header right. Están en línea, con lo cual es flex. Entonces empezamos. Flex direction, ¿qué es? ¿En columnas o en filas? ¿Row o column? Row, pues la estamos poniendo así, vale. ¿Wrap o no wrap? Es decir, ¿saltamos a varias líneas o están en la misma línea? En la misma línea, perfecto. Entonces, no wrap. Justify content. Flex start, ¿está todo para un lado? Flex end, ¿está todo para el otro? Center, ¿están centrados o están cada uno en un lado? Vale, entonces justify content, space between. ¿Cómo están alineados verticalmente? ¿Están los dos arriba, los dos abajo o están centrados? Entonces align items, center, ¿vale? Entonces vamos a escribir ese código, se pone en el header. Entonces el header tendrá display flex, ¿vale? Flex direction row se sobreentiende, entonces no se pone. Flex wrap, no wrap se sobreentiende. Justify content, space between, align items, center, ¿vale? Entonces eso ya estaría, ahí ya está hecho el header. ¿Estamos? Entonces, si venimos aquí, ¿vale? Vamos a ver que ya tenemos el de tu cesta de la compra, eso lo tenemos que quitar ahora, que este es el drawer, ¿vale? Pero veis que ya lo tendríamos, ¿vale? Ya lo tendríamos cada uno colocado en un lado. Vamos a ver por qué el display none este del drawer no se me ha puesto. Espérate un momentito que lo quiero ver, porque el de la compra me tendría que aparecer, me tendría que haber desaparecido, ¿verdad? Vamos a chequear por qué. ¿Sabes por qué? Es porque el drawer es hijo directo de header y no lo he puesto como hijo directo de header. Ese era el problema. Vale, ahí está. Entonces veis que uno se ha colocado en un lado y otro se ha colocado en el otro lado. Se acabó. Facilísimo, ¿vale? Pasamos al siguiente cacharro. Primero nos vamos a encargar de hacer los flexes, ¿vale? El siguiente flex que vamos a tener que hacer es poner este uno al lado del otro, ¿no? Entonces, ¿quién es el que contiene a esos dos cacharros? Pues el que contiene a esos dos cacharros es header right, ¿no? Es decir, header right contiene a header user toggle y a header card toggle, ¿verdad? Con lo cual, display flex, seguro. Entonces, direction, row o column. Row. Flex wrap o no wrap. No wrap porque no salta varias líneas. Justify content. ¿Tengo que gestionar algún espacio que me sobre? No. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque la caja ocupa esto y los dos botones están dentro de ahí. No tengo que gestionar ningún espacio, entonces no pongo nada. Align items. ¿Quiero que vayan centrados? Sí, pues entonces align items center, ¿vale? Align items center, perfecto. Entonces veis que pum, ya se ha colocado ahí, ¿vale? Y luego aquí vamos a ver qué más tenemos, ¿vale? Aquí como tenemos un icono por ahí, que nos va a interesar también centrarlo, ¿vale? Aunque esté solo, nos va a interesar poder centrarlo, pues entonces a estos dos también le vamos a poner display flex, ¿vale? Y ya estaría colocado. Entonces, esto ya está maquetado. Ya está maquetado. Siguiente paso, espaciados. Vamos a poner un buen padding, algunos margins, algunos gaps y algún tamaño, ¿vale? El tamaño se lo voy a poner al logo porque va a ser una caja de color gris o algo así, entonces ahí le podemos poner un width y un high, ¿os parece? Entonces, vamos a empezar primero con el logo este para que tenga un width y un high, ¿vale? Entonces le vamos a decir, venga, pues vas a tener un width a lo mejor de 150 píxeles y un high de 50 píxeles y te voy a meter un background color de color o algo así, ¿vale? Para que tenga así un poquito de cajita, ¿vale? Padding, pues el header tendrá que tener un poquito de padding, ¿no? ¿De cuánto le ponemos el padding? De un rem. Bueno, y ahí vamos tirando, ¿vale? ¿Qué más espaciados tendríamos que gestionar? El espacio que hay en medio, ¿no? Entonces eso con un gap, ¿sí o no? Entonces aquí le podemos poner un gap y le vamos a decir un gap de un rem, por ejemplo. Entonces ya, pum, se separan. Y luego también nosotros sabemos que hay un poco de padding en ese icono, ¿sí? Entonces ese icono que tenemos aquí, que es icon, este icon y este icon,
Le podemos poner, por ejemplo, un padding de 0.5 rem o algo así, a ver qué tal queda. Ahí queda guay. ¿Vale? Y luego le podemos poner hasta un border radius si queréis, ¿vale? Border radius, para que esté un border radius del 50%, y entonces veis que queda nivelado. Ya estaría, súper bien gestionado. Eso ya está maquetado, ¿vale? Eso ya está maquetado. Vamos a empezar a hacer las maquetaciones extra, ¿vale? ¿Qué nos falta? Nos falta la burbuja, nos falta el menú ese que salta por ahí y nos falta el drawer, ¿vale? Esos casos son 3 casos de posicionamiento, de position, ¿vale? Position no sé si lo recordáis bien o lo reviso. Vamos a revisarlo, ¿vale? Position lo que hace es una propiedad que lo que me permite es saltarme el flujo de posicionamiento del HTML. Es decir, me permite colocar las cosas con coordenadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo veo cómo está hecho esto, ¿vale? Esta burbuja no está hecha con flex, no está hecha de tal manera que yo le digo, tú te pones en un lado, en otro y nos alineamos así y tal, sino que esa burbuja yo le definiría, estás en la esquina inferior derecha a tantos píxeles de la esquina inferior derecha por arriba y por abajo. Nosotros lo definiríamos así mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en el momento en el que nosotros nos encontramos que definimos cosas con coordenadas, entramos dentro del mundo de o position fixed o position absolute, ¿vale? Vamos a colocarlo con position absolute, ¿vale? La diferencia entre fixed y absolute es que fixed, las coordenadas las calculamos respecto a la ventana, ¿vale? Respecto a la ventana, es decir, respecto a nuestra ventana total, ¿vale? Y absolute es que lo colocamos respecto a algún elemento, ¿vale? Si queréis vamos a colocar primero el drawer para que veáis un caso de position fixed con el drawer, ¿vale? Entonces, si yo a este le digo, por ejemplo, que tiene position fixed, ¿vale? Le vamos a poner un z-index que se quede como por delante, 5, y le vamos a poner un background color, ¿vale? Para que lo veáis con un color de color blanco, ¿vale? Entonces, este drawer inmediatamente ves que se me ha colocado por encima. Y habéis visto que si scrolleo se queda como por encima colocado. ¿Lo veis? Ese es el position fixed. O sea, position fixed es que yo decido las coordenadas de las cosas respecto a la ventana. Entonces, una vez que yo le he dicho position fixed, lo siguiente que le tengo que explicitar es qué width tiene, qué height tiene y en qué coordenadas lo colocamos. Entonces, ¿qué height tiene el drawer ese que tenemos ahí? El 100% de la ventana, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, 100%. ¿Qué width tiene? 400 y pico píxeles, ¿no? Pues le ponemos, entonces vamos a ponerlo. Este drawer va a tener hemos dicho, un width de 400 y pico píxeles, 450 píxeles. Hemos dicho que tiene un height de 100%, ¿vale? Perfecto, vamos a ver cómo va quedando y veis que va quedando guay, está bien colocado. Está colocado de una manera rara, ahora vamos a ver que lo tenemos que tener recolocado, pero las medidas ya son buenas, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que decirle es en qué coordenadas queremos que se coloque. Entonces le vamos a decir, bueno, pues colócate respecto al borde de arriba al 0 y respecto al borde de la derecha al 0. ¿Vale? Entonces eso se dice top 0, right 0. Top 0, right 0. Entonces ya lo tenemos ahí colocado. ¿Vale? Entonces esto ya puedes scrollear para abajo y ya está ahí puesto. ¿Veis qué fácil? ¿Vale? Y luego ya ese drawer tendrá padding o lo que sea. Pero habéis visto position fixed, es súper fácil de colocar, ¿vale? Entonces lo importante que tenéis que tener en cuenta es que position fixed coloco cosas poniendo coordenadas respecto a la ventana, ¿vale? Y se quedan pegadas a la ventana, ¿vale? Muy bien, por ejemplo, este drawer overlay también tiene un position fixed, ¿no? Va a tener un position fixed, ¿vale? Lo que pasa es que el drawer overlay va a cambiar un poquito, es decir, porque tiene un position fixed, un z-index un poco pequeño, o sea, un poco menor, a lo mejor tiene un color que va a ser black, pero con un poquito de alfa, ¿vale? Vamos a poner un poquito de alfa ahí, perfecto. El width va a ser del 100%, el height va a ser del 100%, el top 0 y el right 0, o el top 0 y el left 0, lo podemos poner como queramos, ¿vale? Entonces, acto seguido, ¿vale? Vamos a poner este z-index 4, z-index, bueno, ahora vemos por qué me lo está colocando por encima y por debajo, pero bueno, veis que aquí tendríamos este overlay, ¿vale? Y aquí tendremos este drawer. El drawer content, casi que lo que vamos a hacer es que todo este drawer se lo vamos a cascar al drawer content mejor, ¿vale? En vez de al drawer, se lo casco al drawer content, entonces vamos a ver. A ver, el overlay estaría aquí, este sería el content y el content quedaría por encima. El drawer overlay me está quedando por debajo. Vamos a ver un momentito. Z-index 5, position fixed. Bueno, en este caso vamos a poner un poquito más de z-index. Ah, bueno, ahí lo tendría, ¿vale? El z-index me vale como para colocar las cosas como en Illustrator, por delante o por detrás, ¿vale? Z-index solo se aplica en el caso de que tengamos position fixed, position absolute, position sticky o grid.
¿vale? Porque estamos dentro del contexto grid. Pero veis que ya tenemos ahí ese overlay, tenemos ya ese drawer colocado con position, súper fácil, ¿vale? Y luego veis que esto ya simplemente sería maquetarlo. O sea, maquetarlo con su padding, con su flex, con sus cosas. Pero bueno, ya tenemos esa ventana por encima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Vamos a cargarnos por un momento todo este drawer. ¿Vale? Vamos a mandarlo de nuevo al display none. Y vamos a encargarnos de la burbuja, ¿vale? La burbuja que tenemos ahí es un caso de colocar las cosas con coordenadas. Pero esas coordenadas queremos que las queremos colocar respecto a la ventana o queremos colocarlas respecto a hacia otro elemento. Claro, ¿no? Entonces, si no respecto a la ventana, entonces se llama position absolute, ¿vale? Vamos a colocarlo en position absolute. Si queréis, vamos a coger esta burbuja, vamos a mostrarla. Si queréis, antes de nada, le vamos a poner un background color, ¿vale? Que sea a lo mejor de color 333, le vamos a poner, por ejemplo, un color white, ¿vale? Para que la veamos bien, color white, en un font weight bold, súper bien, le vamos a meter un pequeño padding, a lo mejor, un padding de, qué sé yo, de 0.25 rem, si os parece, un border radius a lo mejor del 50%, o lo que fuera, entonces vais viendo que va quedando ahí, ¿vale? No nos gusta de momento, pero va quedando ahí. Ahora hay que colocarla con coordenadas, ¿vale? Bueno, pues vamos a colocarla con coordenadas. Hemos aprendido que va a tener que ser position absolute, ¿no? Y las coordenadas que nosotros vamos a poner, pues vamos a poner... ¿En qué coordenadas lo colocaríamos esto? Pues vamos a calcularlas. Vamos a poner que el width es auto, el high es auto, está como en right 0 y en bottom 0, ¿no? Perfecto, pues vamos a ponerlo. Right 0 y bottom 0, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver cómo queda. ¿Dónde se me ha ido? Se me ha ido ahí. Claro, porque yo le he dicho position absolute. Y él ha calculado el position absolute respecto de quién, respecto del body. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ese Babel, vamos a verlo aquí un momento, ¿vale? Lo que está haciendo este Babel es que está preguntándose lo siguiente. Va a decir, vale, yo estoy aquí y me han puesto en posicionamiento absoluto. Entonces voy a consultar a mi padre a ver si es relativo. ¿El padre es relativo? No he puesto nada, entonces no. ¿El abuelo es relativo? ¿El bisabuelo es relativo? Pero el bisabuelo es header. ¿Es relativo? ¿El tatarabuelo es relativo? No. ¿El tatarabuelo es relativo? Sí, porque el body es relativo por defecto. Entonces, ¿respecto de quién va a colocar las coordenadas? Respecto del relativo que ha encontrado según ha ido taladrando para arriba. Claro, nosotros eso podemos cambiarlo. A nosotros nos gustaría que fuera relativo respecto de Cartogel, que es su padre directo, ¿no? Entonces, position relativo se lo pondremos a Cartogel. ¿Estamos? Entonces le diremos, vale, pues Cartogel, tú, que estás por aquí, vas a tener aparte un position relative. Vale, y veis que, pam, ya se ha colocado ahí bien. Y ahora simplemente habrá que tocarlo un poquito para que quede bien y todo eso, y habrá que mimar todas las cosas, y le vamos a decir que tenga un width auto, y le vamos a decir que tenga un high auto, y le vamos a decir, por ejemplo, que tenga un line height de 0, o lo que sea, para que ya aparezca, o de 1, para que ya aparezca una burbuja de verdad. Y en vez de poner del 50%, pues vamos a poner 9999 píxeles para que no se quede ovalado. Y entonces ya ahí vamos tocando las cosas que necesitemos para que vaya quedando bien. ¿Vale? Yo en este punto lo que suelo hacer es que ya le voy tocando los valores. Digo, oye, pues venga, el padding por arriba y por abajo va a ser de 0 y por los lados de 0,25. O aquí lo subo un poquito y ya vais tocando un poco lo que vayáis viendo aquí, ¿vale? Esto habitualmente ya se toca un poco a mano, ¿vale? Entonces ya lo podemos tocar a mano si queréis. Podemos poner 3 píxeles, podemos poner, por ejemplo, un píxel por arriba y 3 por los lados, o como queráis. Esto ya como lo queráis ir haciendo, ¿vale? Y lo mismo, el right, bottom, etcétera, etcétera, pues lo mismo, lo vais colocando ya de manera manual, ¿vale? Ya lo vamos colocando de manera manual y cuando estamos contentos de cómo ha quedado, pues vamos a coger y lo copiamos todo, ¿vale? Y ya nos lo traemos a nuestro CSS, ¿vale? Pero para que veáis que es súper importante también trabajar con el inspector, porque nos ayuda un montón, ¿vale? Entonces veis que esto ya ha quedado súper bien, esa burbuja, ¿vale? Lo que pasa es que esa burbuja siempre suele estar escondida. Entonces, si está escondida, a lo mejor nos viene muy bien decir, bueno, las burbujas por defecto están escondidas, pero hay una burbuja que si le meto una clase diferente, ¿os acordáis que hablábamos de esto? De repente va a tener un display block. Vale, entonces la burbuja en principio está escondida, pero luego podrá llegar un momento en el que yo diga, no, es que esta burbuja le voy a cambiar las clases y le voy a poner la clase open. Entonces
Si tiene la clase open, se muestra. Si no la tiene, se esconde. Y esto acabo de convertir todo ese problema en JavaScript a un problema de .classlist.add o .classlist.remove. ¿Vale? Entonces, ¿puedo cambiar el número de la burbuja? Sí, porque la burbuja está súper bien. Es decir, document.querySelector selecciona la burbuja, le puedo cambiar el linear HTML cambiándole los números y encima le puedo cambiar la visibilidad cambiándole la clase. Joder, lo tengo hecho todo. Súper fácil trabajar con burbujas, ¿sí o no? El único problema que era este tema de colocarlo bien, maquetarlo bien, ¿vale? Con el drawer lo mismo, es decir, con el drawer, hombre, pues el drawer no, va a estar en display none, sí, a no ser que yo le meta una clase modificadora, que se suele poner por aquí al final, ¿vale? Le voy a meter una clase modificadora, ¿vale? Aquí que le voy a decir, oye, si estás abierto, opened, vas a tener un display block, ¿vale? Entonces, ¿el drawer está cerrado? Sí, pero en el momento en que yo le meto la clase opened, perdón, a ver, que me están saliendo muchas cosas. En el momento en el que yo le meto la clase opened, no me ha hecho ni caso, drawer open, vamos a ver por qué no. Ah, porque se lo estoy metiendo a drawer content, tiene toda la pinta. A ver, ¿dónde termina drawer? Drawer termina aquí, vale, tenía que haberlo puesto aquí. Vale, entonces, aquí veis que si le meto la clase open al drawer, pues pam, aparece. Y si le quito la clase, pues desaparece. Y se han sacado, ¿vale? Y así de fácil. Entonces, veis que de esta manera ya me estoy quitando el problema de... El drawer está bien maquetado, está colocado donde debe, pero acabo de supeditar todo el problema de mover mi interfaz a que tenga una clase o no. Y hemos visto que es fácil, que ya hemos aprendido a mover clases y tal. Entonces ya estaría. ¿Vale? Nos falta el menú del usuario. ¿Verdad? Pues el menú del usuario, lo mismo, lo teníamos por ahí en display none, ¿vale? Vamos a ver al display none, que lo teníamos aquí en display none, vamos a colocarlo y lo vamos a maquetar. Es decir, me va a aparecer aquí una cosa feísima, ¿vale? Pero esto es un caso, obviamente, de posicionamiento, ¿no? De position. ¿Qué position podría utilizar aquí? ¿Cuál sería el que mejor me conviene? Absolute, yo lo pondría en absolute, ¿vale? Absolute respecto de quién. Del header a lo mejor, o del botón, ahora lo vemos, ¿no? En realidad, pero va a ser un position absolute seguro, ¿vale? Entonces colocamos en position absolute. Este user menu tiene position absolute. Perfecto, ¿vale? Y a lo mejor lo hacemos respecto de user toggle, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona respecto de user toggle y si no lo cambiamos, ¿vale? Y vemos que ya lo tenemos ahí, colocado, ¿vale? Ahora tendremos que ponerle medidas, ¿vale? Para empezar, le vamos a decir que tenga un width a lo mejor de 300 píxeles, ¿vale? O de 250 píxeles. Vamos a decirle que tenga un high auto. Vamos a decirle que tenga un background color de color blanco, porque si no se vería la parte de detrás. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces vais viendo que, bueno, que va quedando ahí más o menos. Lo vamos a poner un poquito por delante. Entonces, si lo ponemos un poquito por delante, z-index de 5. ¿Vale? Entonces veis que ya lo tenemos por ahí colocado por delante. Le podemos dar un poco de padding, si queréis. Un padding de un rem o lo que fuera. Y lo último que nos falta es simplemente colocar el top, el bottom, todo eso, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a alinear? Pues yo lo que diría es, vamos a alinearlo left menos un rem, a lo mejor, ¿no? Es decir, el left se va a quedar pegado con el left de aquí por menos un rem, ¿vale? Esto ya es simplemente que lo vayáis tocando, ¿eh? Pero por ir probando, ¿vale? Entonces, left menos un rem, ¿vale? Ahí más o menos me puede, o menos 2 rem, o incluso right. Vamos a ponerlo como right ahí, menos un rem. Yo creo que ahí funciona mejor. Y luego vamos a colocarlo, por ejemplo, con top 100%. Ahí estaría más o menos, ¿vale? Entonces, el top lo que hace es alinear su top con el top de arriba. Y el 100% es el tamaño del relativo, ¿vale? Entonces, veis que ahí más o menos queda bien, ¿vale? ¿Que alguien quiere tocarlo un poco más? Bueno, pues podemos tocarlo un poco más, podemos decirle, no, no va a ser 100, sino que va a ser calc 100 más un rem. Vale, pues entonces, pum, ahí quedaría perfecto, ¿vale? O 100 más 1,5 rem. Y entonces ahí lo vais dejando, mira, ya ha quedado níquel, ha quedado súper bien, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos faltaría? Pues a lo mejor nos faltaría decirle, bueno, a lo mejor es que este width vamos a quitarle, le decimos que sea, por ejemplo, así, o le podemos poner a lo mejor una medida un poquito más pequeñita, 150 píxeles o algo así, ahí queda algo mejor, ¿sí o no? Y lo mismo, y esto en principio va a estar cerrado, ¿vale? Va a estar primero en display none, y luego lo único es que tendrá por ahí un @open que le pondremos en display block. Entonces, esto en principio no está, pero en el momento que yo quiera, ¿vale? Sé que lo puedo seleccionar,
este user menu, le meto la clase open y ahí lo tengo. Entonces, si os fijáis, me acabo de quitar todos los problemas de en medio, porque todos los problemas de en medio es aquellas cosas que están por ahí flotando, position absoluto y position fixed, súper bien. Y simplemente las maqueto, las dejo bien y luego las escondo y cuando quiera mostrarlas las enseño, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, ahora vamos a maquetar esto ya bien. Es decir, si yo clico en el carro de la compra, tendría que aparecer el drawer. Y si clico en el X del drawer, tendría que desaparecer el drawer, ¿no? Pues esto ya es un JavaScript del fácil. Es decir, si nos venimos aquí a JavaScript, tenemos una interacción donde tengo el carro de la compra, ¿no? Pues document query selector, ¿vale? Y selecciono el carro de la compra. ¿Cómo se llama el carro de la compra este de aquí? Se llama header cart toggle, ¿no? Pues lo selecciono, pam. ¿Cómo se llama el drawer? Document.query selector drawer, ¿verdad? ¿Cómo se llama el botón de cierre del drawer? Pues vamos a buscarlo. Tenemos aquí el drawer, que dentro tiene el drawer content, que dentro tiene un botón header, que dentro tiene un drawer close button, ¿os acordáis, no? Pues lo vamos a seleccionar. Drawer close button, document.query selector. Vale, y hemos quedado en que la interacción sería tal que si yo clico en el cart button, si hago clic, ¿qué es lo que pasa? Drawer cambia de clase. Class list, add, open, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si clico aquí? Lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que con remove. ¿Vale? Por último, vamos a llamar a esto init drawer events. Vamos a meter todo esto en una función, obviamente, ¿vale? Para que quede más organizadito. Metemos todo esto tranquilamente dentro de una funcioncita, ¿vale? Y simplemente cuando nos dé la gana la iniciamos, init events. Init drawer events. ¿No? Hay que meterlo todo en funciones, ¿vale? Y si clico en la X, se cierra. Tal cual. Entonces, habéis visto que lleva más trabajo maquetar bien y dejar las cosas guays y pensar bien las clases que luego el JavaScript, porque este JavaScript, habéis visto que es un JavaScript realmente sencillo. Seleccionamos un elemento, le ponemos un evento, seleccionamos otro elemento, le cambiamos una clase y así acabamos de gestionar todo el drawer. Que luego queremos que se anime, que no sé qué, eso ya es un problema de CSS. Eso ya es un problema de CSS. Es decir, para que veáis que la interacción dentro de JavaScript, el JavaScript que escribimos es un JavaScript que de verdad que no es difícil. O sea, habéis visto que es un JavaScript muy aceptable. Lo que tenéis que pegarle chicha es al CSS, ¿vale? Entonces, bueno, os haré otro videito si queréis para ver cómo maquetamos el grid ese, ¿vale? Este ya lo hago yo en casa y con eso tiráis. Pero position importante, ¿vale? Muy importante, parece una tontería, pero mazo de cosas que salen por los lados y tal. Position fixed, position absolute. Y ya estaría, ¿vale? Muy bien, pues venga, chicos.